pura política al margen, hay otra cuestión, y es que esto que puede ser interpretado como una formalidad, bueno, no lo es. Y acá Sergio seguramente nos va a ayudar a interpretar mejor, ¿no? ¿Por qué hoy más que nunca hace falta este nivel de compromiso con las políticas de la infancia? Sergio, nuevamente buen día. No, buen ¿Cómo te día. va? Sí, porque en realidad los organismos internacionales tienen que tener desde luego un lazo, esto que está sucediendo, un lazo íntimo y sólido con los organismos estatales de cada uno de los países. Porque nosotros, las generaciones de este momento, de este tiempo, tenemos, esto lo hemos reiterado, como en otros aspectos, mucha responsabilidad en lo que nos compete en el sentido de al menos visibilizar la situación de las infancias en el mundo. ¿Sí? El dinero es que no caer en la demagogia y el dinero, visibilizar el dinero, por ejemplo, las sumas que se destinan a los conflictos bélicos, a las situaciones de intereses de los adultos y el dinero que se destina, por ejemplo, a la atención de las infancias en todos los planos, en el plano de la salud, en el plano de la asistencia alimenticia, en el plano de la educación, en el plano del resguardo que deben tener los niños en el mundo. En este momento se estima, UNICEF, precisamente este organismo, estima que cerca del 25, un poco más del 27%, es decir, casi el 30% de los niños menores a 5 años del planeta no tienen acceso a un lugar seguro. No te digo un hogar ni una casa, un lugar seguro. Y esto lo menciono a colación de algo que ha sucedido hace muy pocas horas en la Franja de Gaza, precisamente con el lanzamiento de misiles a lo que se supone un lugar seguro, que era una escuela, claro, que era un resguardo de refugiados que estaban huyendo. Mira, ese es un lugar candente y es un lugar horrendo, es el infierno, dice, leía unas crónicas, es el mayor cementerio de niños del planeta en este momento. Es una cosa horrenda. Hemos hecho una selección porque cuando uno comienza a indagar en internet, no en redes, porque hasta las redes ya han quedado no desactualizada, sino hay un mal uso de la información o una deformación de la información dependiendo hacia dónde vire. Y decíamos, para hacer un uso relativamente selectivo para compartir de manera que no fuese chocante, sino directamente perturbador lo que está sucediendo. Bueno, en esta situación, en la Franja de Gaza se estima 2.100.000 habitantes. De esos 2.100.000 habitantes ya van cerca de 40.000 muertos, concretamente 39.790 muertos, cerca de 40.000 muertos, de los cuales, de esos 40.000 muertos, más del 50% son jóvenes menores de 19 años. ¿Sí? Con todo lo que significa, porque en realidad las niñas, es decir, y además después hacer cierta diferenciación y cierta discriminación al respecto, porque las niñas son entre esta franja las más vulnerables, por lo cual no se les permite ninguna especie de circulación, si es que existe una circulación. Estamos hablando del, como te decía, el infierno en la tierra. Y los varones, por otro lado, jóvenes, niños o púberes, también son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque son percibidos por parte del enemigo como posibles objetivos militares. Entonces, es una situación absolutamente intrincada. Y estamos hablando de uno de los lugares del mundo en donde los niños no tienen acceso a vacunas, resguardo, es decir, el resguardo alimenticio, el resguardo del abrigo, el resguardo del amor. Claro, ha comprobado precisamente este organismo UNICEF y está suplicando precisamente, ya no es un pedido, es una súplica para que se habiliten los corredores humanitarios. Nos referimos a la Franja de Gaza, nos referimos a Haití, nos referimos a Ucrania, nos referimos a Yemen, es decir, el mundo, en el mundo, por eso hablaba recién de la responsabilidad de nosotros adultos en este tiempo, porque en los próximos días venideros
nos vamos a llenar en las redes de una romantización de toda esta situación y sacarnos, creo yo, el desafío es sacarnos las anteojeras y mirar lo que en otros lugares está sucediendo. Hay verdaderos infiernos y con esto uno no intenta ser dramático ni trágico ni hacer una descripción meramente dantesca de esto, sino es hacer una descripción de la realidad y lo que específicamente está sucediendo. Le compartía justamente y recién te comentaba a los chicos una imagen concreta de cuánto es el monto que destina, por ejemplo, los Estados Unidos, aprobado, a propósito está la fuente debajo, aprobado de los Estados Unidos para las distintas regiones del mundo. Ahí tenés casi 61.000 millones para Ucrania, 26.000 y medio para la franja de, es decir, apoyando a Israel en su incursión en la franja de Gaza. Por otro lado, tenés 8.100 en el Indo-Pacífico. Esto significa las operaciones que lleva a cabo Estados Unidos en el mar meridional de China y la contienda política que tiene con China. Si nosotros sumamos todo esto, son alrededor más o menos de 80.000 millones de dólares destinados a armas, ¿sí? A misiles, claro. A la guerra, claro, a la violencia, claro, propiamente dicha la violencia. UNICEF, para comenzar a intervenir y llegar con los auxilios humanitarios a los distintos puntos más delicados del planeta, ¿sabes cuánto necesita? 1.000 millones. Está pidiendo, con 1.100 millones ya nosotros llevamos médicos, llevamos equipos psicológicos, porque las heridas que van a tener estos niños no solo transitan, que ya es muchísimo, por la mutilación en sus cuerpos, sino por las huellas psicológicas que van a quedar de por vida. ¿Sí? Leía entre los síntomas que tienen los niños, además de los ataques de ansiedad, de la depresión, del miedo crónico, el constante temor, cuestiones físicas de que mojan sus camas, entendiendo como cama, cada uno de nosotros que nos escucha esta noche o enseguida se recuesta en una cama. Esto no es una cama, es un pedazo de género en un lugar donde se puedan. Entonces, UNICEF está suplicando esto para asistir con ayudas médicas. A ver, los niños que están en esta situación, Daniel, no tienen acceso a las vacunas. Es decir, algo tan elemental como eso. No tienen acceso al abrigo. ¿Sí? Ahí no te quería interrumpir porque la verdad que estoy, choqueado. Cuando vos arrancás diciendo que el 30% más o menos de los chicos menores de 5 años a nivel global no tienen un lugar seguro, no hablamos solamente de que no les caiga una bomba en la cabeza, sino que hay un concepto más amplio de seguridad, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es eso? El lugar seguro es una escuela. Un lugar seguro donde resguardarse o donde asistir es un centro de salud, es un hospital. Claro. ¿Sí? No, un lugar seguro es quienes tenemos tenemos relativo contacto con niños, sabe, un lugar seguro es dejarlo en la casa de un amiguito de la escuela. ¿Se entiende? Es decir, el lugar seguro uno lo circunscribe, es verdad, y te agradezco lo pertinente de llevarme a ese terreno temático, lo pertinente de decir que puede llegar a ser una casa. Sí, ese es el primer lugar seguro, la habitación, el lugar más íntimo de la criatura. Pero a su vez hay otros lugares seguros. El segundo lugar, y no por ser segundo es menos importante, seguro es la escuela. Es una escuela la que se ha bombardeado. Es decir, hay una flagrante violación, no en la Franja de Gaza, no solo en Haití y no. Hay una violación flagrante a todas las convenciones a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que está sucediendo ahora. Y cuando hablo de la responsabilidad generacional, agradezco el espacio para que nosotros nos permitamos visibilizar, ¿sí? Visibilizar este tipo de situación. La otra reflexión que me cabe al respecto es que también advierto que a menor edad, más vulnerabilidad, y esto se verifica, por ejemplo, en los índices de pobreza e indigencia, digamos, al menos acá en Argentina, hace rato que sí tenemos los índices de pobreza acá, cuando uno baja el rango etario, el índice de pobreza crece. Totalmente. ¿No? Es mayor la pobreza en los chicos que en la globalidad de la población. Totalmente, ¿no? Porque son más vulnerables, es decir, las infancias son las más vulnerables de este tipo. Un chico de 13 años que sale a trabajar
que tiene que salir a trabajar, ¿sí? Contra todo lo que se supone que debe estar haciendo un niño de 13 años, sí, es porque está ayudando en la casa. Es decir, claro, no es para comprarse el iPad. Claro, ¿sí? Claro, está claro. Saliendo esa persona porque le ayuda a su madre a comprar en la verdulería. Sí. No es decir, esa cuestión también de la estigmatización delincuencial, de que el niño que sale a trabajar es porque es un cerramiento también eso. Y de este 30% del que charlábamos recién, Daniel, porque uno lo ve en porcentajes, estamos hablando de más de 181 millones de niños bajo esa condición en el planeta. Claro. En el planeta. Y cuando hablamos de la responsabilidad, son las responsabilidades un poco lo que veíamos recién, que claro, tiene que asumir el Estado. Porque aquí no es que Putin sea malo, Zelensky sea bueno, o Putin sea bueno y Zelensky sea malo, no. Sí. Esta gente es responsable, Hamas es responsable, Netanyahu, el Estado de Israel, es responsable ante esto, el gobierno inexistente o las organizaciones que no han podido cumplimentar una misión específica en Haití son responsables, los hutíes en Yemen son responsables, es decir, es este tiempo, este momento epocal histórico, es esta generación la que es responsable de semejante tragedia humanitaria con todo lo que hay. Porque dinero y recursos hay. El problema es que hay una mala distribución. Claro. De hecho, el mundo veíamos los números. El mundo sigue creciendo en materia económica, con algunas, salvo el año de pandemia, pero... Es el momento en donde, porque nosotros hablamos de la pobreza, pero para hablar de la pobreza hay que ver en manos de quién está la riqueza. Claro, es el momento en donde más multimillonarios en el mundo hay. Hablaste de Haití y quiero preguntarte específicamente del escenario latinoamericano respecto de esta vulneración de los derechos del niño, ¿no? En términos generales, ¿cómo estamos? Digamos, si tenés que ver a la región, ¿no? Latinoamérica en el concierto del mundo, bueno, es una región que no tiene conflictos bélicos, no tenemos en general guerrilla, no tenemos bombardeos, digamos, eso nos hace mejores, nos pone mejor que a otras regiones del mundo. Es una primera lectura que uno se anima, uno puede atreverse a decir estamos mejores porque no hay guerra. Claro. Paradójicamente, América Latina es la región del planeta más desigual, en donde la diferencia entre el sueldo más mínimo y el sueldo más alto hay más de 200 sueldos de diferencia. Claro. Sí, entre la persona que más tiene y la que menos tiene. Es la región más desigual del planeta, América Latina. Es inconcebible. Más que África, sí, más que África. Sí. América Latina es más desigual que África. ¿Sí? Siendo África, la estigmatización de África también, un continente hasta hace menos de 2 siglos fuertemente intervenido, que experimentó el imperialismo europeo, en donde los márgenes también de asistencia, es decir, están también en catástrofe. Hablábamos de Yemen hace un momento, ¿sí? En donde el acceso a los bienes y a los elementos básicos para que una persona en la primera infancia pueda desenvolverse, crecer, desarrollar su cerebro, y no voy a entrar en cuestiones de nutrición porque no es nuestro campo, no es mi campo, se ven alterados, esas necesidades no pueden llegar a ser satisfechas, eso repercute en el resto de toda la vida de una criatura, de un niño. Creo que el tema es pertinente. En el mes de la infancia, absolutamente, en el próximo domingo, y tan alusión que se va a hacer a los niños y demás, bueno, son los niños ahora y estas infancias y esta situación descriptiva que está sucediendo en distintos lugares del mundo y que América Latina no le exime. No le exime por ser, pero es que acá no hay guerra, eso sucede allá lejos, sucede en Gaza. No, acá también. Y la desigualdad genera este tipo de situaciones. Genera una criatura, un puber, un adolescente que crece en ese contexto, en el caso extremo que pueda llegar a salir, crece con rencores, crece con decepciones y crece con angustia respecto al resto de la sociedad. Esto está íntimamente ligado a lo que mencionabas, a lo social. A lo social, ¿sí? Es decir, nadie nace delincuente. Nadie nace con una tendencia proclive a hacer al mal o a delinquir. No. Es decir, cuando no tiene las condiciones materiales mínimas satisfechas, hay un ánimo de intentar satisfacer eso. Pero la situación es terrible. En el mundo existen los recursos. Los que están mal distribuidos. Esa es la situación ahora. Gracias, Sergio. No, por favor, gracias a ti. Interesante, ¿no? Para
para movilizarnos, para reflexionar. Y San Juan está siendo escenario en este momento de la firma de un convenio marco que sirve para, bueno, empezar al menos a dedicarse a estas cosas, ¿no? Con la provincia y con los municipios también. En la sala Rogelio Cerderas.